Vamos a otra cosa y bien interesante. El Ministerio del Medio Ambiente anunció que va a impulsar un proyecto de ley para aprovechar los residuos orgánicos de los hogares. De esta manera, la iniciativa se hará cargo de los restos de frutas, de verduras o también las podas de los jardines, los cuales representan más de la mitad de los residuos domiciliarios del país. Queremos hablar más al respecto. Nos acompaña para esto la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas. Muchísimas gracias, ministra, por estar con nosotros y buen día. Hola, muy buenos días. Antes de preguntarle por el proyecto que ustedes están impulsando, quiero preguntarle o que nos quedemos en el diagnóstico y en que todos de alguna manera hagamos conciencia de por qué es un problema el no reciclar las cáscaras de fruta, la cáscara de la verdura, cuando podo el jardín en caso de que tenga jardín, porque a lo mejor no somos tan conscientes de eso. ¿Por qué abordar y hacerse cargo de este tema? Sí, muy buena pregunta. Mira, muchas veces a uno le preguntan ¿qué puedo hacer yo para enfrentar la crisis climática, por ejemplo? ¿Qué acciones fáciles puedo hacer? Bueno, esta es una de esas acciones. Lo que me gusta mucho de esta medida, además de hacernos cargo de los vegetales, el otro día estuve en una conversación con el encargado medioambiental de La Pintana. La comuna de Pintana lleva harto adelantado acá y él nos dijo que era más fácil hablar de vegetales que de orgánicos, que ahí la gente entiende. Así que voy a comenzar a hablar de vegetales. Es que tienen muchos co-beneficios, ¿ya? O sea, por un lado, a donde uno vaya en Chile hay problemas con rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios, los residuos que nosotros generamos se están llenando, hay mucha presión, es difícil encontrar nuevos lugares donde instalarlos, nadie quiere tener un relleno sanitario muy cerca. Y como tú recién dijiste, la bolsa de basura que sale de las cocinas, de los hogares, de las chilenas y chilenos, es como un 60% son estos residuos de comida, vegetales, ¿ya? Así que si yo eso lo elimino, la presión que tengo sobre los rellenos sanitarios disminuye enormemente, ¿ya? Así que ese es como el beneficio número uno. Cuando los residuos de vegetales y también los de la poda se descomponen, y cuando se descomponen mal, producen metano, que es un gas de efecto invernadero, que es el responsable del calentamiento global. En general uno habla de CO2, de dióxido de carbono, hablamos un poco menos de metano, pero metano es un gas súper potente y responsable del calentamiento global. Así que si yo lo saco y hago un compostaje en la cual yo controlo que no se emita ese metano, contribuyo a enfrentar el cambio climático, ¿ya? Segunda razón muy importante. Y la tercera razón es que estoy botando una cantidad muy importante de nutrientes a la basura. Y recordemos que hoy en día, producto de la guerra en Europa, estamos con un déficit, con unos precios muy altos de fertilizantes artificiales. Y cuando yo tomo y hago un compost de estos residuos de vegetales y lo transformo en compost, en tierra, eso es abono natural, ¿ya? Así que también puedo resolver un problema hoy en día muy apremiante para la producción de comida. Así que 3 buenas razones para separar en tu casa los residuos de la comida, vegetales y también los de los jardines, la poda, las ferias, etcétera. Ya, aquí hay distintas formas de tratar de lograr esos objetivos, ministra, y una es que todos tomemos conciencia, lo hagamos de manera voluntaria, veamos cómo generar este mecanismo de compostaje en nuestra casa, aprendamos a hacer compostaje, pero eso a muchos les resulta difícil, complejo, no saben cómo hacerlo, no lo entienden bien. Ustedes están buscando generar una iniciativa, un proyecto de ley que permita hacer una recolección de estos residuos orgánicos, y me gusta lo que dice, vegetales, que es mucho más fácil de entender, desde las casas. ¿En qué consistiría? Porque me imagino que ahí también el objetivo debe ser cumplir con reducir las emisiones, con tener en el fondo un país más verde, pero me imagino que también el objetivo es poder ayudar a las personas y trabajar en conjunto para lograr estos objetivos. ¿Cómo funcionaría? Exactamente, esa es como la cuarta parte que aquí que es muy importante. A ver, la idea es que sean los municipios que hagan esta recolección separada, ¿verdad? De que un día vaya el camión de la basura con tu basura que va al relleno sanitario y otro día
o de manera separada vaya el camión que reciba tus residuos orgánicos, ¿ya? Entonces, la separación. Ahora, recordemos que esa es una separación que de todas maneras va a comenzar a ocurrir de manera obligatoria a partir del 1 de enero del 2023, cuando ya empiece la implementación gradual de la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida del productor, que también nos va a obligar a separar cierto tipo de productos desde nuestras casas. La idea acá entonces es que, y esto así bien gráficamente, los municipios lo que deberían hacer, y eso es lo que tienen en La Pintana, por ejemplo, repartir en cada casa un pequeño balde con una tapa que uno tiene en la cocina, al lado ahí sobre el mesón, y cuando uno está cocinando, cuando está comiendo fruta, cuando está comiendo verdura, las cáscaras, etcétera, se vayan a ese recipiente. Y después ese recipiente es el que de manera separada el municipio pasa a buscar. Así que esta es una ley que, bueno, no está lista todavía, pero probablemente va a ser gradualmente, va a ir incrementando el porcentaje de estos residuos que tienen que ir de manera, ir a recogerse de manera separada. Así que es una ley que involucra a los municipios, pero que fuertemente necesita de la participación de los hogares, sí, de las personas que tienen que hacer este trabajo. Así que también incluye harta educación ambiental, que también es bien importante que tengamos esa conciencia de poder aportar con una medida que es bastante simple, pero que nos hace visibilizar el problema, entender el problema y también entender cuál es nuestro rol en la solución. Sí, me llama la atención lo simple que suena y que es, en el fondo, porque yo le hablaba del compostaje. Aquí ni siquiera hay que meterse al tema del compostaje. O sea, si es así, que simplemente van a venir a buscar los residuos vegetales, va a ser después el municipio, me imagino, el que va a canalizar el cómo sigue el proceso para utilizar esos vegetales, pero no va a ser responsabilidad o tarea de las personas en su casa. Eso es bastante más simple que tener una compostera, etcétera. Exactamente. Ahora, hoy en día existen varios pilotos, como te mencionaba, la comuna de La Pintana tiene esto ya implementado en todas las casas de la comuna. Y nosotros la semana pasada tuvimos un evento con ellos y les preguntamos si funcionaba y nos decía que sí, funcionaba bien. Ellos incluso tienen este camión que los va a buscar 3 veces a la semana, bien seguido. Ahora, claro, la otra opción es, por ejemplo, en mi departamento, yo vivo en departamento y tengo una pequeña terraza, yo los separo y tengo una lombricera, que es como una compostera pequeña que sirve para departamento, donde las lombrices ayudan a hacer este proceso. Claro, eso puede ser un poco más complejo, pero también hay mucha gente que se ha interesado, lo hace, compra sus lombrices, pone ahí los desechos vegetales, también puede ser una alternativa. Ahora, ¿cuándo se presentaría, no sé si está ya listo ese proyecto de ley y cuándo debería ser una realidad? Porque así como yo la escucho, me cuesta creer que alguien se pudiera oponer. Me imagino sí que hay toda una logística que implementar en los municipios. Yo no sé si en términos de recursos esto significa maximizar demasiado los recursos, para saber en el fondo esto cuándo se podría y cómo se podría convertir en realidad. Exactamente, esos son los detalles, ¿verdad?, que hay que ver con cuidado. La estructura general del proyecto de ley ya existe, estamos conversando con los distintos sectores dentro del Estado, ¿verdad?, con Ministerio de Agricultura, Salud, etcétera. Estamos haciendo un trabajo, queremos hacer un trabajo con los diputados también y diputadas y también con la sociedad civil que trabaja en estos temas, así que un par de meses más todavía para ir afinando el proyecto de ley y bueno, una vez que ingrese, que el compromiso nuestro es que ingrese antes de fin de año, ojalá que se pueda tramitar rápidamente. Esperamos de que si tenemos buenas conversaciones antes que el proyecto vaya bien, considerando todos estos elementos, porque claro, esto significa un involucramiento bien fuerte y directo de las municipalidades, y las municipalidades, sabemos, tenemos 340 y tantas municipalidades con realidades bien distintas, entonces hay que ser cuidadoso de no sobrecargar, de que sea gradual, etcétera. Pero la idea también es, recordemos, de que las municipalidades tienen que pagar por dejar los residuos en los rellenos sanitarios. Entonces, si esto se separa,
también la idea es que se alivie ese pago. Pero, ministra, ¿y qué harían las municipalidades con estos desechos? En el fondo, ¿a dónde se irían y qué tratamiento se les daría para que sean efectivamente un aporte a nuestro sistema, a nuestro ecosistema? Me imagino que se le busca dar un uso ecológico, una reutilización, ¿no? Exactamente. Por eso hay que tener ahora, en vez de solamente el relleno sanitario, hay que tener otra instalación donde se pueda hacer ese compostaje que sea más que la compostera de tu casa, tiene que ser una cosa más grande, ¿verdad? Es un compostaje Entonces, industrial, me imagino. Necesitamos la creación, es un compostaje medio industrial, exactamente, sí. Ya, y eso no está determinado, porque me imagino que hay que buscar, no sé, terrenos, gente que lo gestione. Ahí podría estar como el mayor desafío de la implementación, porque lo que pasa dentro de las casas me parece lo más sencillo del mundo. Después que el camión pase a buscar los residuos es bastante sencillo porque ya está operando con otro tipo de residuos y con los planes pilotos que usted me dice, por ejemplo, en La Pintana. Lo que me imagino un poco más difícil es la implementación posterior, esto de tener como el relleno orgánico en este caso. Exactamente. Sí. Exactamente, ese es el tema, hay que ver cómo, porque claro, no tiene sentido que cada municipio tenga uno, sino que probablemente un conjunto de municipios, o si es un municipio rural, quizás sí uno, etcétera. Así es que en toda esa parte, ahora tenemos experiencia en esto con la ley REP, que lo que hace también es justamente, por un lado tiene la separación de los productos y tiene que tener el sistema de gestión del producto y de valorización. Esto también ahora es como un sistema de gestión de valorización de los residuos orgánicos. Bien, pues nos vamos a quedar atentos a cuando se presente ya definitivamente el proyecto de ley y a la tramitación para que ojalá así sea, se convierta en una realidad y podamos todos en nuestra casa de esta manera tan sencilla. Hoy día lo podemos hacer igual, a lo mejor si es que tratamos de ir un poco más allá, tener nuestra compostera, etcétera, pero así sería bastante más fácil para que la gente pueda separar sus desechos vegetales en este caso. Me quedo con el concepto también. Ministra, le agradecemos por habernos acompañado esta mañana.